Bueno, bienvenidos a todos y todas. Está faltando gente, supongo que se va a ir sumando. Eh, ya hace, creo que es la segunda vez que lo hacemos, o la tercera, en la materia de la UBA, Defensa y Seguridad Internacional, que es de la carrera de Ciencia Política. Y siempre nos comentaban ahí en la carrera que no se veían materias de defensa y que no se hablaba de la problemática de la guerra. Siempre hablamos tanto con el coronel Gabriel Camili como con el coronel Jorge Durán, ahora los voy a presentar formalmente, que a veces se confunde tener conocimiento en un sistema de arma, o sea, la discusión con el tema del F-16, o tener conocimiento en tanque, en drones, con tener conocimiento en materia de defensa o en la problemática de la guerra, una problemática que no es nueva, que se ha escrito, corrieron muchos ríos de tinta desde el 2001 hasta hace no muy poco, sobre que la guerra había desaparecido, que estaban las guerras intraestatales, las guerras híbridas, asimétricas, un montón de, digamos, la guerra adosada a un montón de adjetivos u otras palabras. Y estamos viviendo una guerra desde hace 2 años y en la Directiva de Seguridad de los Estados Unidos, ya en el 2017, eh, después de 17 años, después de varias directivas en que las mal llamadas nuevas amenazas aparecían como la principal preocupación de la potencia norteamericana, en esa directiva vuelve a estar como principales amenazas a la seguridad de los Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Irán y recién en el quinto lugar aparece el terrorismo islámico. Así que bueno, nos parece muy importante que en Argentina se debata la problemática de la guerra. No es este el único espacio. Gabriel lo he escuchado en otros ámbitos. Pero bueno, acá en la UBA, de la tercera vez que incursionamos en esto, así que no voy a decir nada más y lo presento al coronel Camili de manera formal. El coronel mayor retirado, Gabriel Camili, es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, retirado, licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Política, magíster en Historia de la Guerra, y magíster en Defensa Nacional. Bueno, ocupó diversos destinos dentro del ejército argentino. Destacó, fue jefe de regimiento de Infantería Mecanizada 3, General Belgrano. Estuvo agregado de defensa en Alemania, Suecia, Austria y fue el último director y después decano de lo que es la Escuela Superior de Guerra Conjunta, o como se denomina actualmente, la Facultad Militar Conjunta. Publicó un libro sobre la guerra en Ucrania y periódicamente lo podemos leer en el diario La Prensa, donde nada, aporta su conocimiento sobre la problemática de la guerra. Así que la idea es la siguiente: va a ser su exposición Gabriel, después la va a hacer el coronel Durán, a quien voy a presentar también formalmente, y después va a estar abierto a las preguntas. Les agradezco que hayan cumplido con la consigna de conectarse con el nombre y bueno, Gabriel, todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes. Vamos a conversar de esto que a lo mejor no es común, digamos, pero yo les voy a dar un enfoque mío acerca me voy a acompañar con una exposición. ¿Ahí se ve? ¿La están viendo? Ahí está abriendo. ¿Está abriendo? ¿Se Ahí abrió? está. Bueno, muy bien. Yo
como digo, comentarios sobre la guerra de Ucrania. Yo soy presidente del Instituto de Levan, instituto creado antes de retirarme del ejército. El instituto es Estudio y Legado en Valores Nacionales. Nuestro sentido está en ver la historia, la geopolítica, la defensa, las relaciones internacionales desde una mirada argentina. Como digo siempre, desde una mirada ni yanqui ni marxista, una mirada nacional, ¿sí? Entonces también el conflicto lo estamos estudiando junto con el coronel Durán, que me va a continuar en la palabra, con una mirada nacional e iberoamericana. O sea, yo no miro el conflicto ni desde Rusia, ni desde Estados Unidos, ni mucho menos desde Inglaterra. Por supuesto, ahora se van a dar cuenta por qué. Así que esto es una visión absolutamente objetiva, objetiva. Aunque uno tiene, por alguna razón, su corazoncito en alguna parte por distintas causas que vamos a mencionar. Pero esto yo lo escribo y lo testimonio todos los lunes y lo firmo en el diario La Prensa, el domingo a la noche y los lunes. Llevo ya 3 años de retirado y 3 años escribiendo en el libro, en el diario La Prensa, lo que me llevó a compaginar 2 libros. Y vamos por el tercero. La guerra en Ucrania, crónicas anticipatorias, porque gracias a Dios, con esta visión absolutamente objetiva, nos hemos antepuesto a los acontecimientos. Y vamos diciendo lo que significa. En primera instancia, vamos a decir bien claro, y lo puse bien grande, muchos no entienden que Ucrania es solo un fenómeno de un conflicto mucho mayor. El que piense que este conflicto es solamente Ucrania y Rusia está mirando otro canal. Esto es muy fácil decirlo hoy, a 3 años y medio de comenzada la guerra, pero esta placa la tengo desde el día 1 de mi primera exposición en el año 2022. O sea que aún algunos siguen sosteniendo que el conflicto es solo en Ucrania. Miren, esta es una de las primeras placas que hice cuando empecé a exponer, que me llamaban a exponer de distintos lugares con una visión distinta a la del atlantismo. Bueno, en esta placa vamos a hablar primero del lado derecho. Esta pelea, la guerra es una pelea de gran magnitud entre dos potencias, ¿no? Eso para simplificar a Clausewitz. Lo primero que vemos, dos boxeadores, ¿no? Del lado derecho Rusia y del lado izquierdo Ucrania. Pero lo que primero noté en los primeros días del conflicto, porque esto yo ya lo venía viendo, acuérdense, como dijo Sergio, yo fui agregado de defensa aéreo naval militar en Austria, Alemania y Suecia en el 2014 al 2016. ¿Le suena ese periodo? Bueno, en ese periodo la guerra ya empezó. Después hubo un impasse, ¿sí? Que duró un tiempo y en el 22 se retomó. Entonces yo ya venía estudiando esto, estando en actividad, informando al Ministerio de Defensa, y bueno, y observaba que detrás de este personaje, el boxeador de Ucrania, siempre está en el pantaloncito, ahí está indicado, en el pantalón de boxeo, la potencia agresora de la República Argentina. Entonces ya ahí se me iban alineando los planetas y viendo con atención qué hacía. No nos debemos olvidar nunca que la Argentina es el único país de toda Iberoamérica que tiene el 25% de su territorio insular y marítimo ocupado por una potencia extranjera. El único. ¿Sí? No hay. Brasil no tiene ocupado un espacio, Chile tampoco, Perú tampoco. La Argentina tiene ni más ni menos que el 25%. Y esto hay que tenerlo presente. Entonces, para mi observación, yo soy objetivo, pero no dejo de mirar dónde está el interés británico y el interés atlantista. En el lado izquierdo de la diapositiva van a ver ahí cómo yo veía en el 2023 que se configuraban las amenazas, los equipos, ¿sí? Todo muy solapado, por eso esos tipitos que están a la izquierda, ¿no? La Unión Europea, Ucrania, Estados Unidos, Canadá, como una especie de alianza, ¿no? Que se hacía más o menos evidente, pero no clara. Y del otro lado, detrás de la puerta esa que intenta abrir 2023, esta placa, se veía, ven ahí atrás unas banderitas, 3 banderitas que no se veía bien quiénes son. Bueno, hoy sí ya están configuradas las alianzas y son las siguientes. Este es un enfrentamiento claramente hoy con estas alianzas.
Tenemos por un lado la OTAN en pleno, como lo dicen claramente, utilizando a Ucrania como teatro de operaciones y el recurso humano ucraniano para combatir a Rusia, ¿sí? Pero después, todo lo demás, el apoyo logístico, de inteligencia, de armamento, de finanzas, hace 3 años y medio que hay una manguera, un chorro de plata, una cosa absolutamente obscena que alimenta la debacle de Ucrania. Y del otro lado, la alianza clara hoy, en el 2022, se veía, se podía especular, pero claramente el que no entienda que esto es una alianza estratégica entre estos 4 países, China, Rusia, Irán y Corea, faltan otros en esta alianza que lo hacen solapadamente, pero esto es la verdad. Este es el conflicto tal cual está hoy. ¿Y a dónde va este conflicto? También me remito a las primeras clases que di, donde a los pocos meses de empezado el conflicto, el canciller de la Federación Rusa, Lavrov, decía, la situación actual es histórica, hay una batalla por cómo será el orden mundial. Acá, está clarito, ahí lo está diciendo. Pero usted me va a decir, bueno, sí, pero lo dice un lado solo. No, negativo. A los pocos meses, ¿sí? O a los pocos días, Anthony Blinken, la contraparte, eh, digamos, en el conflicto, la cabeza visible, yo acá traje 2 ejemplos, hay mucho más prensa para cortar. Lo que estamos experimentando hoy es más que solo probar el orden mundial posterior a la Guerra Fría ha llegado a su fin. O sea, está diciendo lo mismo, está diciendo Anthony Blinken lo mismo que está diciendo Lavrov. La lucha, como dije en la placa número 1, es entre dos Entre bloques dos bloques y, por y, supuesto, por ¿por qué es el supuesto, ¿por qué objetivo? es el objetivo? Ahí me estoy Ahí me replicando, no sé estoy por qué. replicando, no sé por qué. Bueno, Franco Franco, Lupico tiene abierto el micrófono, por eso replica. gracias. Bueno, ¿me siguen hasta ahí, por favor? Avísenme si no me siguen porque paro y empiezo de vuelta. Con mucho gusto. Bueno, un orden mundial que es este que está en construcción acá, que está destruyéndose, ¿no? Claramente. Este orden mundial delinea el sistema de las reglas para vivir y convivir pacíficamente en el mismo planeta. Hubo un orden mundial westfaliano, hubo un orden mundial posterior a la paz de Viena, hubo un orden mundial durante la Guerra Fría que era bipolar, y después de la Guerra Fría hay un orden mundial unipolar que duró aproximadamente 30 años, que es ese orden unipolar hegemónico, donde lo teníamos representado por ideas como la de Fukuyama, o la de Brzezinski, o la de Huntington, que exportaron este modo de vivir liberal capitalista y querían implantarlo en todo el mundo. Bueno, hoy ese orden mundial está en lucha, está cuestionado. ¿Está bien? Esa es la verdad del asunto, ¿no? Los Estados Unidos y la angloesfera, al interpretar que un orden mundial basado en la hegemonía y el liberalismo es imperativo para la propia seguridad nacional, han resistido y siguen resistiendo. O sea, el orden mundial que está por caer no quiere dejarse caer. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando el Imperio Romano estaba por caer, y porque venían las huestes de los germanos, etcétera, etcétera, evidentemente la pelearon. Hubo un orden, un Imperio Romano de Oriente, después un Imperio Romano de Occidente, después de Oriente. Bueno, acá la están peleando, digamos, no es que estamos en el momento ya terminada la lucha. Obviamente están peleando con uñas y dientes estos intereses, no lo quieren perder y lo vemos todos los días. Entonces, ¿a qué voy? Que me parece que estamos viviendo en este momento esta lucha ¿eh? Entre un orden unipolar que cae y un orden multipolar que emerge. ¿Sí? Multipolar que emerge. ¿Por qué? Porque estos multipolos quieren ser. Rusia quiere ser. Rusia quiere ser también parte. El mundo eslavo quiere ser. El mundo chino oriental quiere ser. Quiere tener su espacio. ¿Sí? El mundo musulmán quiere ser. Entonces, esta es la puja por cómo terminará. Estamos en ese periodo, es mi interpretación. Bueno, ¿cómo llegamos al 2022? Y bueno, hay una serie de hechos que no los voy a expresar todos, pero les voy a contar algunos, esta lista, después les queda acá la lista, ¿no? Cómo llegamos, ¿sí? Como Rusia, el primer punto, voy a la expansión de la OTAN, ¿no? El primer punto.
la expansión de la OTAN, Rusia, fíjense cómo perdió todo esto, el Pacto de Varsovia, ¿no? Y Rusia tiene que interpretar, hay que interpretar la historia, se habla muy ligeramente de la historia de Rusia y la historia de Ucrania. O sea, Rusia es una gran nación, es la nación más extensa del globo, es el país más grande territorialmente del mundo, con 140 millones de habitantes, tiene casi la misma crisis poblacional que tiene la Argentina, con grandes espacios vacíos. Nosotros lo podemos entender esto. Y Rusia sufrió muchas invasiones a lo largo de su historia, muchas. Las más conocidas, que ustedes pueden buscar rápidamente, en 1812 Napoleón llegó a Moscú. ¿Sí? Napoleón llega a Moscú con las fuerzas de Francia y tiene que retroceder porque se queda sin logística y sin el apoyo, ¿no? Esa es una gran invasión. La segunda, y hay más, les digo, si ustedes estudian Finlandia, muchos países han invadido Rusia a lo largo de su historia por este problema del espacio geopolítico vacío. Y la segunda, y la más grave, que es la Gran Guerra Patria, que ellos llaman, en el año 41, 42, bueno, el Tercer Reich avanza sobre la línea Leningrado, Moscú, y se mete adentro de Rusia como 1500 kilómetros. Entonces, eh, y mueren cerca de 20 millones de rusos en esta guerra patria. Entonces, esto es muy sensible para Rusia. Es tan sensible o más sensible quizá que nuestro tema Malvinas, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, Rusia, desde los años 90, ve cómo estos kilómetros, ¿se ve el cursor mío por acá o no se ve? Sí, se ve. Bueno, como Rusia y estos países se van acercando. Entonces tiene una línea a no ceder autodeclarada cuando Rusia se rearma después de la caída del 90 y se vuelve a ser una nación fuerte en los 2000, tarda 10 años en reacomodarse, dice, bueno, hasta acá llegamos, no me dejo, digamos, más avanzar. La otra cuestión que hace que Rusia reaccione de esta manera es que hay una expresión clara y concreta de muchos países de Occidente, muchos dirigentes de Occidente, del atlantismo, en desmantelar la disuasión nuclear rusa. O sea, con el tema nuclear lo hemos visto en Israel y Irán, la doble vara, el doble estándar. O sea, Israel puede tener armas nucleares, pero Irán no las puede tener, ni ningún país vecino. Entonces, si yo las tengo, soy bueno, pero si la tiene el otro es malo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para hablar simplemente y claramente. Bueno, acá también no pueden soportar que Rusia sea la primera potencia nuclear del mundo. Y también estas declaraciones públicas, yo acá pongo solo un ejemplo, los dirigentes ucranianos y los dirigentes atlantistas, el que ven en la foto es el ministro de Informaciones de Rusia, de Ucrania, perdón, Budanov, que acá está, Budanov recibió un pastel en forma de mapa, esto está en Ucrania News, no lo saqué de Pravda, no lo saqué de un libro ruso, lo saqué de Ucrania News en su momento, en el 23, Occidente quiere la disgregación de Rusia en pequeñas porciones. Ahí está el mapa. Desmembramiento de Rusia según la concepción occidental, en el mapa de la izquierda, abajo en inglés. Eso es el objetivo. Y la foto de esta es para el cumpleaños de Budanov, le regalan una torta, ¿y qué hay en la torta? Y el tipo lo fotografía y lo saca. Entonces, esto es más que claro que es no lo han visto en ningún diario de la Argentina, seguramente, ni nadie se lo ha comentado. Y Ucrania, a partir del 91 al 2014, se convierte en un peón del juego de la Europa dividida. La Revolución Naranja del 2004, y después el problema que hay que entender que Ucrania, con mis estudios, he visto que no es solamente el país de la frontera, sino según su acepción, es Ucrania el país en formación, o sea, es una nación en formación, que a lo largo de la historia ha cambiado de manos. Han pasado por ahí polacos, bueno, ha sido el nacimiento de Rusia. Hay que estudiar la historia también de Ucrania para entender. Hay mucho chanta, mucho sanateo. Y ahí tenemos claramente la lengua materna indica en el mapa de la izquierda,
el porcentaje de la población ruso parlante que son ruso culturalmente. Entonces, hasta más o menos el río Níper, que es lo que se está, digamos, disputando, quieren ser parte de Rusia, o querían ser parte de Rusia, o aspiran a ser parte de Rusia. Entonces ahí tienen esta lucha interna, porque no es que está monolíticamente constituido el bloque contra, digamos, a favor de Zelensky. Y después tenemos este mapa. Estamos hablando de un país comparativamente con la Argentina, puede ser un par de provincias grandes nuestras, como Buenos Aires y Córdoba, para que se den una magnitud, porque la gente no toma magnitud. Y para Europa es un gran país esto, es un país enorme. Y acá se están disputando las tierras negras más ricas del orbe, seguidas por las de la Pampa Argentina y las de la Pampa norteamericana, digamos, la meseta, las praderas norteamericanas que producen alimento a granel. Estos son los tres grandes graneros del mundo, de una manera impresionante. Por eso acá la lucha también es por el interés por el espacio y el valor de ese espacio, las tierras raras y todo esto que está en boga últimamente. Muy importante entender que el que está en claro es este Occidente nuevo, un nuevo concepto de Occidente distinto al que yo tenía cuando inició la guerra. Para mí Occidente era la cultura griega, romana, heredada, pasada por Hispania a América, bueno, hasta que fui a visitar algún lugar de Europa y me dijeron, no, pero ustedes no son Occidente. Ah, no, no somos Occidente, yo me llamo Camili y me corre tuco por la vena, no, no somos Occidente. Somos otra cosa, África, eh, Latinoamérica, Iberoamérica, Asia, no son. Es Occidente el que combate, miren, fíjense la incoherencia, es Occidente para ver de qué hablamos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, pero nosotros no somos Occidente. Entonces, ese Occidente es el que está en lucha contra el poder eslavo, digamos, ¿no? ¿Qué quiere ser? Tiene derecho a ser. Bueno, fíjense este mapa un minuto, mírenlo, observenlo claramente. Alguno, por favor, que me diga qué ve y qué aprecia en ese mapa. Con total confianza, así lo hacemos un poco más ameno. Permiso, mi Busquen. coronel mayor. Sí, adelante, Se Gonzalo. ve las fuerzas rusas avanzando sobre la frontera y sobre el territorio ucraniano, haciendo presión desde varios flancos. Fenómeno, fenómeno. Ahora fíjense, los que saben inglés, en qué tiempo de verbo está escrito los cuadrados rojos y el amarillo y el azul. Mi coronel mayor en condicional. Exactamente. Esta es una, una toma, una captura de pantalla que yo hice en el 2015 estando como agregado de defensa en Alemania. O sea, en 2015, esto no me lo contó nadie, yo lo capturé, lamentablemente no puse de qué medio lo había sacado en su momento, capturé la foto y era lo que se hablaba allá en Europa de cómo sería el conflicto. Cómo, tómenlo como verdad absoluta, que en el 2015 yo tomé esta foto, me respalda el CUT podría invadir, podría atacar. Esto está tomado en el 2015, con lo cual esto prueba que desde el 2014 al 2022, como lo va a repetir con otras pruebas el coronel Durán, Ucrania se preparó para la invasión, para la futura invasión. Y la OTAN preparó a Ucrania para la invasión. Entonces, esto no fue una sorpresa. Tampoco esto lo van a escuchar en otro lado. Fíjense cómo se preparó. La preparación territorial, por eso decimos que Rusia avanza lento. O los diarios dicen, pero avanza lento, avanza lento. ¿Cómo no va a avanzar lento? ¿Saben lo que es esto? Miren, voy a empezar por la foto más sencilla. Estas son los obstáculos más sencillos que se han instalado, más sencillo, lo más simple, contra tanques en la llanura, que les dije yo, la más rica, una de las más ricas del mundo. Esto no se hace de un día para el otro, ¿sí? Supónganse que la Argentina quisiera preparar esto, necesitamos trabajo. Fíjense acá hay
eh, concreto, hay hormigón, hay alambre de concertina, hay trabajo de tierra, acá hay trabajo, fíjense, esta es una foto aérea. Son líneas y líneas a lo largo de todo este recorrido. Ahora lo va a mostrar en otra foto el coronel Durán, no quiero seguir en eso, pero quiero mostrarle que esto no es un chiste. De 2014 a 2022, Ucrania se preparó con uñas y dientes y toda la OTAN preparó a Ucrania para la guerra. Fíjense, solamente para amenizar esto, lo que se está haciendo hoy en las líneas un poquito más posteriores para prepararse y recibir a las fuerzas. Fíjense el videito de la izquierda. ¿Lo ven? Esto se llama preparación territorial, que tendría que estar haciendo la Argentina ante sus conflictos, ¿no? Lo pongo a colación para eso. Simplemente quería mostrarle el trabajo, que no es una cosa así nomás. Muy bien, cuando analizamos el conflicto, cuando analizamos un conflicto, cualquiera sea el de Malvinas, el de Pakistán e India, el de todos los conflictos que hay en esta guerra mundial por partes, ¿qué vemos? Los niveles de la conducción que tenemos que aprender, que ustedes están estudiando ciencia política, tienen que saber que la guerra se conduce por niveles. No todos hacen lo mismo. No hace lo mismo el cabo ni hace lo mismo el presidente de la nación, pero son todos parte del sistema de defensa nacional. La guerra tiene 4 niveles, para decirlo claro para ustedes. El estratégico nacional, que es el ápice estratégico, Putin, Zelensky, Trump, bueno, la Argentina, no voy a hacer mención. Emplean todos los factores del poder nacional en la guerra, todos los factores del poder nacional. ¿Cuáles son los factores? El factor económico, el factor tecnológico, el factor educativo, el factor diplomático, el factor político. Todos los factores se ponen en juego para prepararse para la guerra. Eso es la defensa nacional. La defensa nacional no es un problema solo de los militares, es un problema de toda la nación. Les recomiendo leer la definición del general Perón de defensa nacional, dada en la Universidad de La Plata en 1944. ¿Sí? Que la defensa nacional son todas las fuerzas de la nación. Y se hacía una referencia a un hombre con una flecha y un arco con una flecha. Y decía Perón que la punta de la flecha era solamente las Fuerzas Armadas. Todo el resto era la nación en armas puesta en el esfuerzo bélico para apoyar a la guerra. Si no piensen, cuando nosotros fuimos a la guerra de Malvinas, en cierta manera toda la nación, aunque sea espiritualmente, estaba detrás o debería haber estado detrás del esfuerzo bélico para vencer al enemigo. Bueno, hoy Rusia está así. Todo. Rusia y obviamente Ucrania y la OTAN, ¿no? Están todos apoyando el esfuerzo bélico. Algunos lo hacen concretamente, ¿no? En el segundo nivel es la estrategia militar. Cuando se pone en juego la estrategia militar, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, decía Clausewitz, no pueden dejar de leer a Clausewitz los que estudian ciencia política. Es el filósofo de la guerra. Tienen que entender quién es Clausewitz. El nivel estratégico militar, cuando se empeña en la guerra, es el principal que tiene que ser apoyado por todos los otros factores. ¿Sí? Después viene el nivel estratégico operacional, que hoy le va a hablar el coronel Durán con respecto a la guerra de Ucrania, que es el teatro de operaciones, donde se está combatiendo, donde entran el poder naval, el poder terrestre, el poder aéreo, el poder cibernético, el poder aeroespacial, el poder de las comunicaciones, todo eso, hay un comandante que lo coordina. Y el nivel táctico es el nivel del combate, donde se define la cosa, tanque contra tanque, avión contra avión. Es importante lo que pongo ahí al final, en la estrategia no hay tiro ni cañonazos, hay lucha de voluntades, como están haciendo ahora Trump y Putin, se están midiendo. ¿Sí? Se están midiendo a ver cómo juego la carta que sigue. Mientras, la guerra sigue. La guerra sigue. Muy bien. Esto es un concatenamiento. El nivel estratégico nacional decide los medios que va a emplear para resolver el conflicto. Yo puedo resolver un conflicto sin usar el medio militar. Puedo resolver el conflicto por una negociación, como pasó con Argentina-Chile en el 78. Se terminó con una negociación, no se usó el factor militar, por ejemplo.
y establece el efecto final estratégico. ¿Qué quiero lograr yo con esta acción estratégica? El nivel estratégico militar determina las zonas, los medios y los efectos. O sea, acá Putin dijo, bueno, vamos a utilizar el Donbass, Crimea, el mar del norte, no voy a atacar Polonia ni voy a atacar Alemania. O sea, se autorrestringe el teatro de operaciones. El nivel estratégico operacional planifica la campaña, que es el comandante del teatro, es el militar, que en este caso es por el lado de Ucrania el general Sirski y por el lado de Rusia el general Gerasimov, un excelente comandante militar. Y después los combates que se dan todo el tiempo, que ahora los vamos a ver particularizados en la continuación. Pero también hoy se habla de estos dominios, que también vamos a profundizar después. El primer dominio fue el terrestre, que nació en la edad antigua, hombre contra hombre, lanza contra lanza, piedra contra piedra, garrote contra garrote. Rápidamente apareció el marítimo, Esparta, Atenas, qué sé yo, para dar algún ejemplo. A finales del siglo XVIII, principio del XIX, empieza el dominio aéreo, el globo aerostático, el avión, ¿sí? Va avanzando hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después ya vemos el dominio del espacio. El dominio del espacio, yo siempre hago alusión, entró en guerra también en la guerra de Malvinas, porque hay que hablar con los veteranos de Malvinas, que el satélite pasaba, me decían algunos veteranos, que en la noche se veía como el satélite norteamericano pasaba y el satélite monitoreaba muchas cosas que podía con la tecnología del año 82, ¿no? Y también después monitoreaba Rusia en ese momento, el espacio. Hoy hay varias potencias que tienen dominio del espacio. Por una gracia impensada, la Argentina forma parte de ese grupo, ojalá que no lo liquidemos, el grupo espacial. Después el otro dominio que está en desarrollo es el dominio ciber, que lo corta todo, lo atraviesa todo. Y por último, el dominio de la información. Graficado de otra manera, lo podemos ver así, esto es una página italiana, se interrelacionan. Bueno, todos estos dominios son los que el comandante, ahora van a ver ustedes cómo los maneja en el teatro de operaciones. Ahí tienen una visión de un dibujo, ¿no? Pero un dominio que a mí me interesó siempre en esta guerra desde el principio es el dominio por la mente de cada uno. El enemigo con los teléfonos celulares y con las televisiones o los medios de comunicación llega a la cabeza de cada uno. De hecho, este dominio es muy importante porque ha deformado la opinión pública de Occidente o ha tabicado. La situación desde el punto de vista de la estrategia militar, Europa ha entregado infinidad de suministros, pero no ha comenzado a completar su depósito, con lo cual, después de 3 años y medio, el aparato financiero, el aparato industrial anglo-norteamericano está en crisis. También se dice así calladito, no digan nada. La otra vez se escapó al Financial Times esta noticia que, como estoy atento a ver qué pasa, la encuentro y dice: hace 2 años el Financial Times informa que Europa y la TAN solo puede proteger el 5% de su espacio aéreo. Claro, los recursos son finitos. Acá hay un agotamiento de los recursos de la parte occidental y también de la parte de Rusia, por supuesto. Y el otro tema que está en boga es que ya con la llegada de Trump, con la figura de Biden era dicho también así en secretito, no se decía muy fuerte, pero el interés porque el que yo pongo plata es su acuerdo sobre materias primas. O sea, yo te voy a dar la plata, pero en esa conferencia, digamos, insolente que hubo en el Salón Oval, Trump le dice: vos no te callás la boca, acá debés plata, claramente así, en forma, digamos, clara. No tenés derecho a pedir nada, vos tenés que cumplir las órdenes. Fue evidente esto, lo que digo no es un invento mío. Entonces también acá esta guerra va por los dinerillos. Entonces, mientras tanto, el gobierno estadounidense, que apareció ahora, parece dispuesto a apoyar a Ucrania. Otra vez, estas oscilaciones entre este gobierno extraño que va y viene. Pero la noticia de hoy, que va a salir en mi próximo artículo del lunes, que no lo levantó ningún medio argentino y pocos medios occidentales, en enero se firmó un acuerdo
en enero de este año, entre Ucrania y Gran Bretaña por el apoyo y el arrendamiento irrestricto de Ucrania a Gran Bretaña con bases militares incluidas y todo. Eh, o sea, se declaró la ocupación y la colonia de Ucrania por parte de Gran Bretaña. Y el 2 de agosto, hace unos pocos días, hoy 6, perdón, hace 4 días, lo pueden Gabriel, encontrar disculpa, va a andar redondeando. ya redondeo. Hace pocos días, ustedes van a encontrar que la Rada de Ucrania acaba de aprobar esta colonización de Gran Bretaña de Ucrania por parte de Gran Bretaña. Bueno, última reflexión. Pese a la disparidad económica, militar, demográfica en favor de Rusia, sigue siendo abrumadora. Ya les dije, tenemos acá mayor potencial de movilización, tenemos 44 millones, empezó Ucrania, hoy está en 34 millones entre las bajas y las personas que han huido de Ucrania, y 144 millones de personas en Rusia, con lo cual el recurso humano, que es un factor esencial de la estrategia militar, está seriamente comprometido en el lado ucraniano. O sea, por más armamento que le aporten, o si no hay gente, no hay infantería, esto no camina. Y no hay posibilidad de materias cercanas para revertir esta situación militar. Para mí, entonces, para cerrar y darle el espacio al coronel Durán, la guerra está prácticamente en el campo militar decidida. Es más, le voy a aportar un dato que yo lo veo decidida desde el 24 de noviembre del año pasado, el 24, cuando Rusia, tampoco se dice mucho esto, hizo uso de un misil hipersónico llamado Oresnik, que significa avellana, uno, para darle muestra, esto se llama mensaje estratégico, que le cayó en la cabeza de un puesto comando ucraniano y se dieron cuenta que le tiraban el misil cuando lo tenían arriba del techo. O sea, no tuvieron tiempo ni de respirar. Esto se llama mensaje estratégico, con lo cual la doctrina el avance tecnológico en materia hipersónica es apabullante, por lo cual ahora se está buscando, a mi entender, cómo se termina este conflicto, que es un problema. Muchas veces es más problemático terminar que iniciar el conflicto. Bueno, esto es lo que les quería contar hasta hoy para no pisarme y dejar de compartir. Y después si hay preguntas, escucho lo que ustedes tengan a bien preguntar. Bueno, mil gracias, Coronel Camili. Ahora pasamos a la segunda parte, la más operacional, con el coronel Jorge Durán, que también es oficial de Estado Mayor, es licenciado en Estrategia y Organización, es abogado, especialista en Historia Militar Contemporánea, magíster en Derechos Humanos. Es oficial del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación China. Bueno, tuvo distintos destinos. Destaco que fue comandante conjunto de las Fuerzas de Operaciones Especiales y su último destino fue como subdirector del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que depende de lo que es la facultad de guerra conjunta. Yo todavía me queda el viejo nombre de Escuela Militar Conjunta. Jorge, no te veo en el... Así te pongo para que puedas compartir. Sí, Ah, acá estás. a ver cómo comparto. Ahí te puse como coanfitrión. Ahí está. ¿Dónde está para compartir? Listo. Ahí está No sé si abriendo. se ve la presentación. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy el coronel Durán, Fernando, para ustedes. Este, y lo que les voy a hablar ahora es un poco, vamos a bajar de nivel de lo que habló el coronel Mayor Camili, que habló del nivel de la estrategia, de la política, y vamos a hablar de lo que es más campo de batalla, más pólvora, ¿sí?
Este, y de esto, ¿sí? Lo que vamos a ver en el temario este, que espero no excederme los 30 minutos, eh, es primero un disclaimer, el objetivo y el propósito de esta charla, el contexto estratégico, la directiva política, la estrategia militar, el nivel operacional, campañas y las narrativas de esas campañas, los dominios, el dominio y lo que son los dominios, y algunas enseñanzas para la Argentina. ¿Sí? Primero el disclaimer, siempre cuando doy clases de Ucrania, de la guerra Rusia-Ucrania, yo digo, trato de ser lo más objetivo posible, pero no soy neutral. No soy neutral por lo que están viendo en la placa. ¿Sí? No soy neutral. Soy objetivo, no soy neutral. ¿Sí? Todos decimos, ¿de dónde habla uno? Sí, bueno, yo hablo de acá. Bueno, ustedes me dirán, che, ¿qué tiene que ver la guerra con los politólogos y los por ahí internacionalistas que andan por ahí? Mucho. Se los digo como militar. ¿Sí? Ya antes de que Clausewitz dijera su famosa frase, la guerra es la continuación de la política por otros medios, Susy decía que la guerra es una cosa trascendental para el Estado, es una cosa de vida o muerte. ¿Sí? Los politólogos que tienen su objeto de estudio, el Estado, las relaciones, etcétera, etcétera, eh, deben entenderla. Yo no digo conducir la guerra, o sea, la conducen a nivel estratégico nacional, ¿sí? El presidente, a nivel estratégico militar, también el presidente, pero ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como politólogos o como internacionalistas? Percibir objetivamente el conflicto armado para coordinar las acciones políticas y diplomáticas con la realidad del campo de batalla. Ustedes no se pueden dar el lujo de adoptar medidas en la guerra, ¿sí? Donde lo que prima es lo militar. Y digo prima, pero no es exclusivo. El instrumento militar es necesario para la guerra, pero no es suficiente. Para la guerra es suficiente la política, ¿sí? La economía, todo el aspecto social, lo cultural, todo es necesario para la guerra, para ir a pelear la guerra. Ustedes, politólogos, van a pelear la guerra también. No van a ir a la batalla, algunos sí, pero van a pelear la guerra también desde su punto, desde el lugar que ocupen. ¿Y cómo pelea la guerra? ¿Cómo van a pelear la guerra ustedes? A través del el presidente de la nación, ¿sí? Determina un objetivo político de la guerra, ¿sí? Ese objetivo político los militares lo tienen que traducir. Ustedes tienen que controlar que esa traducción que hacen los militares sea lo que realmente pretende el objetivo político. ¿Sí? Tienen que controlar que esas acciones que hacen los militares, ¿sí? Se encaminen hacia ese objetivo político, que no haya desviaciones. ¿Sí? Entonces, pongo el ejemplo, por ejemplo, si a un comandante ruso se le ocurriera derribar un dron norteamericano o un avión espía norteamericano, hicieron un despelote bárbaro. Sí, está bien, bárbaro, lo derribé, pero eso el político no lo puede dejar pasar porque permitiría una escalada del conflicto que no se podría parar. Y después asesorar sobre la aceptabilidad política de las operaciones. ¿Sí? Eso es más o menos lo que harían, ¿sí? Los politólogos en la guerra. ¿Sí? Politólogos, y también hablo de los internacionalistas. Contexto estratégico. Y acá siempre voy a ir contra la narrativa de los medios, porque los medios, la mayoría de los medios en Argentina, mienten, excepto la prensa, ¿sí? El resto de los medios mienten, descaradamente, descaradamente. Ucrania no era un país indefenso, Ucrania era un país que estaba preparándose para la guerra contra Rusia. Esto que ven acá, todo azul, ¿sí? Del Seversky Donetsk, acá en el norte, hasta el mar de Azov, eran todas las fortificaciones ucranianas detrás de las cuales los ucranianos se estaban preparando para atacar a Rusia, no a Rusia, sino a las repúblicas de Donetsk y Luhansk. ¿Sí? Fíjense, no vamos a leer toda la tabla porque si no se me va el tiempo, pero fíjense que Ucrania tenía más tanques en el 2022 que los de Alemania, los de Francia, los de Italia y el Reino Unido juntos. Si no era un país indefenso. Fíjense ustedes que los planes de Estados Unidos, ¿sí? Y de la OTAN eran promover, armar a Ucrania, ¿sí? Generar disturbios en el Cáucaso, generar disturbios en el Asia Central, generar disturbios en el Cáucaso, lo que están haciendo con Armenia, ¿sí? Generar disturbios en el Asia Central con Tayikistán, ¿sí? Generan todo esto. ¿Por qué? Este,
porque la idea es degradar a Rusia y de última instancia balcanizarla y adueñarse de sus recursos naturales. Los famosos pactos de Minsk, ¿sí? Que se hicieron para parar la guerra civil en Ucrania, lo dijo Hollande, lo dijo Merkel, fue toda una pantomima para ganar tiempo para que Ucrania se rearmara. Los mismos norteamericanos lo dicen, ¿sí? Estados Unidos debe prepararse para la desintegración de Rusia. Desde el 2014, que fue la revolución del Maidán, hasta el 2022, y después del 2022 también, la OTAN está preparando a las Fuerzas Armadas ucranianas, fíjense, lo dice acá, es el secreto del éxito. El éxito era hasta el 2022. Después no hubo más éxitos. Es más, yo diría que el secreto de la derrota es el adiestramiento de la OTAN. Y, por ejemplo, nuestros amigos británicos, que desde el 2014 en adelante, hasta este año, siguen adiestrando a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y acá vamos a una cuestión importante, que es los objetivos. Los objetivos, en realidad, el estado final estratégico deseado que plantea cada decisor estratégico, o en este caso Putin, ¿sí? Zelensky o el secretario general de la OTAN. El 24 de febrero del 2022, Putin formuló su estado final deseado y dijo que era asegurar Crimea, asegurar las repúblicas del Donbass, desmilitarizar Ucrania y desnazificar Ucrania. ¿Sí? Eso es lo que negociación ruso, ¿sí? Que fue no prever que la OTAN iba a ayudar a Ucrania de la forma que la ayudó. ¿Sí? Entonces, a partir de más o menos el 7 de abril, una cosa así, yo supongo que la orientación del conflicto cambió, ¿sí? Y Putin a estos estados final estratégico le agregó degradar y disuadir a la OTAN a fin de impedir un ataque a Rusia. ¿Sí? Por su parte, los objetivos, el estado final deseado ucraniano, recuperar las fronteras del 2014, cambiar el gobierno ruso, o sea, quería hacer una guerra para cambiar el gobierno ruso, cambiar el régimen, ¿sí? Compensaciones por los daños producidos en la guerra, castigo a los criminales de guerra. Y por el lado de la OTAN, degradar a Rusia en el ámbito interno y externo, cambiar el gobierno y balcanizar a Rusia. Fíjense ustedes toda la cantidad de ayuda en en billones de dólares que los países de Occidente le dieron a Ucrania. Pero esto se reduce a tres cuestiones. ¿Sí? Estas tres cuestiones conforman una de los factores que hacen que la guerra de Ucrania se esté alargando como se está alargando. ¿Sí? El otro lo vamos a ver más adelante. El problema de la guerra de Ucrania, y que Rusia no puede hacer nada, es el apoyo de la OTAN le da a Ucrania profundidad estratégica. Profundidad estratégica es la primera línea del campo de batalla hasta el lugar donde se produce el armamento para la defensa y se toman las decisiones. Para Rusia afectar la profundidad estratégica debería estar atacando Bruselas o Washington, y no puede, para no escalar el conflicto. La logística, ¿sí? La OTAN permanentemente está produciendo, ahora le compra a Estados Unidos, material de guerra y se lo envía a Ucrania. Rusia únicamente puede atacar ese material, ese flujo logístico, lo puede atacar recién a partir del momento que ingresa en la frontera ucraniana. Por lo mismo, si no, escala el conflicto. Y la tercera razón es el ISTAR, que es Intelligence, Surveillance, Targeting and Reconnaissance. No me acuerdo qué quiere decir, que es inteligencia, vigilancia y adquisición de blancos. ¿Sí? Todos los satélites de la OTAN, todos los medios de la OTAN están vigilando permanentemente todos los movimientos que hacen los rusos. Entonces, para los rusos es muy difícil obtener la sorpresa. Esas son las tres cosas, ¿sí? Que alargan la guerra de Ucrania. ¿Sí? Y las ventajas que les da la OTAN a Ucrania. La guerra se ha dividido, o yo por lo menos, como analista, la divido en una serie de fases. ¿Sí? Una maniobra operacional rusa entre el 24 de febrero del 22 y el 7 de abril del 22, donde estuvo la batalla de Kiev y donde estuvo la batalla de Mariupol, que después vamos a hablar. Un redespliegue ruso, ¿sí? Luego de que fracasaran esas conversaciones de paz en Turquía, ¿sí? La batalla de Popasna, la batalla de Severodonetsk, la batalla de Lysychansk, todas victorias rusas.
Los contraataques ucranianos, los famosos contraataques ucranianos del 2022, que fue una victoria ucraniana, una victoria no decisiva, una victoria táctica, si se quiere, en Kharkov y en Kherson. Después se tuvo el gran papelón de esta guerra, que fue la ofensiva ucraniana del verano del 23, ¿sí? Anunciada, con memes, con mojada de oreja a los rusos, al final con doctrina de la OTAN, con medio de la OTAN, ¿sí? Que ya sabemos cómo terminó, ¿sí? Fracasó. Después viene un periodo de defensa activa rusa, que es una cosa rara que tienen los rusos, que es defender pero usando procedimientos ofensivos. No voy a extender más eso porque no les interesa tampoco. Tuvieron los combates fronterizos en Belgorod y en Kursk, la batalla de Kupiansk, que fracasaron los rusos, la batalla de Liman, que fracasaron los rusos, la batalla de Avdiivka, que ganaron los rusos, y la batalla de Marinka, que ganan los rusos. Eh, Después viene una fase ofensiva táctica, que es la que estamos viviendo ahora. Y digo ofensiva táctica porque está desarrollada no por todo lo que sería el teatro de operaciones, sino por cada comando operacional constitutivo del teatro de operaciones. Es táctica, ¿sí? Hay operaciones de configuración, ¿sí? Como se están desarrollando en el norte, el río Oskil, el río Solevets, una ofensiva, la fallida ofensiva ucraniana en Kursk, la contraofensiva rusa en Kursk, ¿sí? Los ataques rusos en un frente amplio, lo que yo les explicaba recién, la batalla de Konstantinivka, ¿sí? Que se está desarrollando ahora, y la batalla de Pokrovsk, que se está desarrollando ahora también. Y después va a venir otra fase, que yo agarro la bola de cristal, ¿sí? Así, y digo, che, ¿cuándo va a ser? No tengo idea cuándo va a ser esa fase. Pero esa fase, ¿sí? Para que se lance esa fase tienen que reunirse tres condiciones para los rusos, que es haber degradado las reservas ucranianas, tener la superioridad aérea al oeste del Dnieper y tener los flancos seguros. Después, todas estas batallas y todas estas cosas se reducen, fíjense esto. Esto es media zone, ¿sí? Que es un medio de la BBC, no es un medio ruso, es la BBC. Dice que murieron 119.154 soldados rusos en lo que va de la guerra, ¿sí? Imagínense ese costo humano. 119.154 soldados rusos. Imagínenselo en pares de zapatos alineados en una calle. Este es un portal ucraniano también. Este es ucraniano. ¿Qué hace? Cuenta las bajas ucranianas. Fíjense, 150.980 bajas ucranianas. Hasta el día 27 de julio. Están muriendo más ucranianos que rusos. Pese a lo que los medios de comunicación nos dicen. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente tema. Si voy muy rápido, ¿sí? Y tienen preguntas, las dejamos para el final y ahí les contesto todo junto. Vamos a ver los dominios. Hay mucha zaraza, mucho folclore con este tema de los dominios, multidominio, toda una cosa, una nube así de cosas. Un dominio es un espacio de maniobra, ¿sí? Que yo necesito controlar para cumplir una misión. Un dominio no es terrestre, no es la tierra, no es el mar, no es el aire, no es el ámbito de la información, ¿sí? El dominio es la maniobra que yo hago dentro de esos ámbitos para cumplir una misión. Eh, Dentro de estos dominios, y voy a marcar algunas cuestiones porque no puedo, si no tendríamos que pasarnos 15 días hablando de esto, ¿sí? Eh, Todo Occidente, la OTAN, entró a la guerra con Rusia con lo que se llama doctrina de contrainsurgencia. Venían hace 20 años peleando doctrina de contrainsurgencia, ¿sí? Nuestro ejército lo ha heredado así, sigue haciendo esas cosas, ¿sí? Contrainsurgencia. Por la guerra global contra el terrorismo, por todo lo que ustedes quieran, pero contrainsurgencia. Obviamente se chocó contra la pared de los rusos. Eh, y hay una dificultad para obtener la sorpresa en el dominio terrestre. ¿Por qué? Por todas las cantidades de sensores que hay dando vueltas. Y digo dificultad, no digo que es imposible, ¿sí? No digo que es imposible. Es factible. Los rusos lo lograron en Avdiivka, lo lograron en Marinka, lo lograron en Vovchansk, ¿sí? Los ucranianos lo lograron en Kharkov, lo lograron en Kherson y lo lograron en Kursk. O sea, se puede lograr la sorpresa, haciendo las cosas bien.
Tema aeronaval, dominio aeronaval, las operaciones navales, ¿sí? Este es un problema, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver. ¿Por qué? Las fuerzas navales, ¿sí? Lo que distingue a las fuerzas navales es la capacidad para moverse sin ser detectadas en amplios espacios marítimos. En amplios espacios marítimos. ¿Sí? Eso en el Mar Negro, en la Primera Guerra Mundial era posible, en la Segunda Guerra Mundial era menos posible porque ya se había inventado el radar, y en la guerra actual es prácticamente imposible, porque el Mar Negro es un lago. Cualquier sensor, si cualquier radar, cualquier cosa que esté puesta en la orilla del Mar Negro, cubre todo el Mar Negro. Entonces la flota rusa tiene que combatir sin libertad de acción. ¿Sí? Y ya vamos a ver las cuestiones que hay después. En cuanto al dominio aeroespacial, ¿sí? Los rusos tienen la superioridad aérea en la zona de combate del teatro de operaciones, no así en la retaguardia. O sea, de este lado del Dnieper, del lado este del Dnieper, tienen superioridad aérea. Del lado oeste del Dnieper, no la tienen. Entonces, después vamos a hablar del tema ese. Y también está el problema de ISTAR de la OTAN. ¿Cuál es el problema este de ISTAR de la OTAN? Esto es una cuestión técnica. Un sistema de defensa aérea, un misil, ¿sí? Necesita dos radares. Un radar de alerta temprana que tiene 400, 500 kilómetros de alcance y un radar de tiro que tiene el alcance del arma. ¿Sí? Tiene el alcance del arma. Cuando yo prendo un radar de 400 kilómetros de alcance, la energía, el espectro electromagnético estalla, así, porque lo ven de todos lados. Y cuando estalla y lo ven, le tiran un misil. Así funciona. ¿Sí? ¿Qué hace la OTAN? La OTAN evita que prendan ese radar, ¿sí? De alerta temprana y le da la alerta temprana con los medios de la OTAN a los cuales los rusos no le pueden tirar. ¿Sí? Entonces, cuando detectan un medio y el medio entra en alcance del sistema de armas, ahí recién prenden el radar de puntería y tiro, ¿sí? Y abren fuego. Entonces es mucho más difícil para los rusos hacer lo que se llama la supresión de las defensas aéreas del enemigo. ¿Sí? Ese es el problema. Eso los rusos lo vieron y empezaron a hacer lo que se llama las bombas planeadoras, que tienen entre 60 y 80 kilómetros de alcance. Y ahí se acabó el tema y los ucranianos andan llorando por ahí por las bombas planeadoras. Después del último dominio es el dominio de la información. El dominio de la información está compuesto por operaciones psicológicas, operaciones de asuntos civiles, ¿sí? Guerra electrónica, velo y engaño, relaciones públicas. Esos son los componentes de las operaciones de información. ¿Sí? Todos esos. No es solamente operaciones psicológicas. ¿Sí? Son todos esos. Operaciones psicológicas, una partecita. Y al principio de la guerra, los ucranianos, los NAFO, que se llamaban, subestimaron mucho a los rusos y hablaban de que los rusos iban con pala y lavarropa, que roban lavarropa para hacer armamento. Ahora, obviamente, todo eso se vuelve en contra. ¿Por qué? Porque el trabajo de redes es un trabajo táctico. Lo que yo digo hoy queda grabado, ¿sí? Y me lo sacan a relucir 5 o 6 años después. Pasa en la política argentina. Pasa en la política argentina. ¿Sí? Agarro un tuit de Milei, lo capturé, lo muestro hoy, ¿sí? Y dice otra cosa totalmente distinta. Es así. Los rusos, en cambio, dominan las operaciones de información en el campo táctico. Ya lo vamos a ver después. Y nada más por esto. Vamos a hablar de un tema, porque me quedan 12 minutos nada más, este, que es el tema famoso, uno de los caballitos de batalla de la OTAN. Dice, Kiev en 3 días. Los rusos fracasaron porque no tomaron Kiev en 3 días. Es un bolazo. Los rusos en ningún momento se plantearon tomar Kiev en 3 días. Es imposible tomar una ciudad de 3 millones de habitantes, como es Kiev, ¿sí? Con una división de paracaidistas que son 10.000 tipos. Es imposible. No, no es factible. De ninguna manera. ¿Qué fue lo que hicieron los rusos? El objetivo operacional de los rusos, ¿sí? Era conquistar el puente terrestre, ¿sí? Entre Rostov del Don y Crimea para facilitar el abastecimiento de Crimea porque sabían que el puente de Kherson, el puente de Kerch, podía ser destruido en cualquier momento como efectivamente lo fue. ¿Sí? Entonces lo que necesitaban los rusos, el objetivo, lo más importante, lo prioritario, ¿sí? Lo prioritario para cumplir esa orientación que le dio Putin de la primera fase de la campaña, era esto. ¿Sí? No era ni Kiev ni era Odessa. ¿Qué hicieron? Los rusos atacan en Kiev y atacan en Odessa para evitar que las fuerzas ucranianas que estaban en Kiev y que estaban en Odessa fueran a reforzar la zona de Mariupol, que es el puente terrestre. ¿Sí? Y después esto se transforma en una narrativa, ¿sí? Una cuestión de operaciones psicológicas, que yo le llamo la falacia del velociraptor,
¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, me dice, yo le atribuyo un motivo, yo le atribuyo a los rusos que quieren conquistar Kiev en 3 días. Los rusos no quieren conquistar Kiev en 3 días. Y como no quieren conquistar Kiev en 3 días, porque no lo van a conquistar Kiev en 3 días. Pero yo me atribuyo que los derroté porque no quisieron conquistar Kiev en 3 días. No sé si se entiende esta narrativa. ¿Sí? Que esto no es nuevo para los norteamericanos. ¿Sí? Fíjense, eh, Guerra del Golfo, seguramente muchos de ustedes no habían nacido, el testimonio de Nayira. Nayira era una chica kuwaití, que fue llorando al Congreso de Estados Unidos a decir que los soldados iraquíes sacaban a los niños kuwaitíes de las incubadoras y los estrellaban contra el piso y los mataban. Bueno, esta nena, Nayira, ¿sí? Era la hija del embajador de Kuwait y hacía como 10 años que no pisaba Kuwait. ¿Sí? Pero le hicieron hacer este testimonio ¿para qué? Para legitimar la política de George Bush de atacar Irak. Segundo caso, ¿sí? Segundo caso, eh, el secretario de Estado norteamericano, cuando fue en el año 2003, cuando vuelven a atacar Irak, el tipo va a las Naciones Unidas, Colin Powell, y muestra un frasquito que dice, acá están armas químicas, era detergente en realidad, y dice, acá hay armas químicas, ¿sí? Vamos a atacar Irak porque tiene armas químicas. Segunda mentira. Y después este tema del Kiev en 3 días, aparece el general Milley, que era el jefe de Estado Mayor Conjunto norteamericano, es el que dice que los rusos quieren conquistar Kiev en 3 días. Los rusos nunca lo dijeron. Y otra de las grandes mentiras que se dicen es que la superioridad de los rusos. Fíjense, esto es lo que dijo Zelensky, 15 de enero de este año, dice, tenemos 880.000 soldados ucranianos y 600.000 rusos. O sea que los rusos son menos que los ucranianos. ¿Sí? No voy a seguir con esto. Esto es el tema del dominio naval. El problema, el dominio naval, que ya lo adelanté un poco, el problema de los rusos con el dominio naval son el gasoducto Turk Stream, ¿sí? Y el gasoducto Blue Stream, por donde sale todo el gas ruso a Europa y a Turquía. Y es un objetivo de los ucranianos porque se lo quieren destruir. Por eso la flota rusa, ¿sí? Ocupa toda esta zona, controla esta zona para que los ucranianos no se lo rompan. Y después hay otra cuestión más, especialmente si hay algún internacionalista acá, que es el problema del Mar Negro, que acá la OTAN dice, no, le vamos a hundir todos los buques de la flota del Mar Negro a los rusos, y los rusos pueden meter más buques, pese a la Convención de Montreux, que cierra el Bósforo en caso de guerra. Los rusos tienen una obra de infraestructura de los años 50 que se llama Sistema de Aguas Profundas Interiores, ¿sí? Que permite traer buques del Báltico, del Mar Blanco, del Mar del Norte, del Pacífico, al Mar Negro, todo por los ríos interiores. ¿Sí? Eso es obra pública, ¿sí? Infraestructura, obra pública. Bueno, los rusos, no voy a hablar mucho más de este tema, los rusos pusieron fuera de combate a toda la flota ucraniana en los primeros 40 minutos de la guerra. ¿Sí? Estas son las bajas que los ucranianos le produjeron a los rusos. ¿Sí? Hundidos son 4 buques, fuera de combate otros 4 buques más y dañados 5 buques más. ¿Sí? Para que ustedes tengan en contexto esto que viene ocurriendo desde hace 3 años, ¿sí? En la guerra de Malvinas, a los ingleses en 71 días le hundimos más buques que los ucranianos le hundieron a los rusos en toda la guerra. ¿Sí? No voy a extender más en esto. Bueno, esto ya, el tema de la superioridad aérea, el concepto de superioridad aérea hay varios, está el concepto de superioridad aérea, de supremacía aérea y de equilibrio. Cuando yo tengo superioridad aérea, puedo ejecutar mis propias operaciones, ¿sí? Pero con interferencia del enemigo. El enemigo me va a interferir a mí. ¿Sí? Es lo que pasa en Malvinas. Los ingleses tenían superioridad local, ¿sí? Con los Harrier, con los portaaviones, con todo eso, pero nosotros podíamos interferir esa superioridad aérea. Pasó en la Primera Guerra del Golfo, donde los iraquíes interferían con la superioridad norteamericana. ¿Cuándo supremacía aérea? La guerra de Irak del 2003, donde ni los aviones iraquíes volaban, no podían volar, ni la artillería de defensa aérea iraquí podía funcionar. ¿Sí? Eso es la supremacía aérea. Los rusos hoy tienen... ¿Y de dónde saco yo que tienen superioridad aérea los rusos? Y lo saco de acá, los propios informes ucranianos.
Yo todas las mañanas leo el informe del Ministerio de Defensa ucraniano y fíjense, este es el de ayer. Los rusos hicieron 72 ataques aéreos. ¿Sí? 72. Los ucranianos juntando aviación, misiles y artillería, 7. ¿Sí? Si eso no es superioridad aérea, no es superioridad aérea, ¿dónde está? Vamos ahora al último dominio, porque me quedan 5 minutos nada más, que es el de las operaciones de información. Las operaciones de información, ¿sí?, buscan incidir en la percepción de un conductor, ¿sí?, para alterar un proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Incidir en la percepción, ¿sí?, para influir en un proceso de toma de decisiones a través del cambio de creencias, actitudes y conductas. Eso es una operación de información. Y en esa está el engaño, las operaciones psicológicas, las operaciones de asuntos civiles, las relaciones públicas, las ciberoperaciones, ¿sí?, y la guerra electrónica. ¿Sí? Y esto es tan viejo como Sun Tzu, que ya lo decía, la mejor forma de conducción es doblegar al ejército enemigo sin combatir, ¿sí? Y después decía que toda guerra se basa en el engaño. Y vamos a empezar por las ciberoperaciones, en las cuales hay mucho folclore dando vuelta, ¿sí?, pero es folclore. ¿Sí? Se ejecutaron contra Rusia, en todo lo que va a la guerra, 331 ciberoperaciones. De Rusia contra Ucrania, 666 ciberoperaciones. Ninguna, ninguna tuvo un efecto decisivo en el campo de batalla. Ninguna. Sí, le pararon una mañana Aeroflot, pero no pasó de eso. Pérdidas económicas, sí. Pero en el campo de batalla, nada. El tema de las operaciones de información, los ejércitos serios, ¿sí?, integran las operaciones de información, ¿sí?, en el multidominio. Ahora vamos a ver un video de ejemplo que lo voy a ir cortando porque si no, no llegamos a tiempo. Fíjense, este es un vehículo de combate de transporte de personal ruso, un BMP-3, no viene el caso, que está ejecutando un ataque a Vuhledar, que era una ciudad en el Donetsk del sur de Rusia. Pero fíjense ustedes, que esos espárragos que tienen, esos pirinchos que le salen, ¿sí?, son antenas de guerra electrónica para interferir a los drones enemigos. O sea, ahí ya tenemos operaciones de información, ¿sí?, el dominio de la información integrado con el dominio terrestre. ¿Sí? Vamos a adelantar un poco. Prisionero ruso, perdón, prisionero ucraniano. ¿Qué dice? El prisionero ucraniano dice: me tiraron unos panfletos, ¿sí?, que tenían un código QR, lo escaneé con el teléfono, me atendió un bot de Telegram y me dijo dónde tenía que ir a rendirme. Panfleto, los panfletos se usan desde la guerra de los Boer, más o menos. ¿Sí? Integramos, no es que la tecnología reemplaza a lo viejo, no, no, la tecnología complementa a lo viejo. No sigo con esto porque el video es largo, pero fíjense, básicamente es eso. En esa misma operación, de una brigada de infantería de marina rusa, integró en una operación multidominio, nivel táctico, el dominio de la información, el dominio terrestre y el dominio aéreo a través del apoyo de fuego. Vamos a hablar, antes de ir a las conclusiones, que me quedan 2 minutos nada más, de las operaciones especiales. También acá, o sea, yo, como vieron en mi currículum, fui comandante de operaciones especiales, conozco las operaciones especiales norteamericanas, conozco las operaciones especiales de otros países, y hay mucho filibusterismo entre los operadores especiales, ¿sí? Les gusta sacarse la foto con pose duro, ¿sí?, musculino. No, zaraza. No es así como funciona. Y las operaciones especiales tienen que hacerse contra objetivos estratégicos u operativos del enemigo, contra objetivos que realmente valgan la pena y que produzcan una decisión en el campo de batalla. Ahí hubo un montón de operaciones. Las operaciones especiales ucranianas van por el lado del terrorismo, ¿sí?, el asesinato de la hija de Dugin, ¿sí?, el ataque al shopping mall Crocus, mataron civiles, ¿sí?, de alto impacto mediático, pero con muy poco efecto en el campo de combate. ¿Sí? Impacto mediático sí, campo de combate nada. De hecho, la última operación fue el ataque con drones a los bombarderos rusos. Zelensky dijo que destruyeron 41 bombarderos. No destruyeron 41 bombarderos, me tomé el trabajo de contarlo, con fuentes de la OTAN, y únicamente destruyeron 11 bombarderos.
Sí, en cambio, los rusos le prestan más atención a las operaciones especiales, históricamente. Ejecutaron lo que se llama la Operación Potok, ¿sí? Operación Flow, eh, que fue la que los rusos se metieron a través de un gasoducto, ¿sí? En Kursk. Hicieron la operación el 8 de marzo de este año y el 15 de marzo el frente de Kursk había colapsado totalmente. Eso es una operación decisiva. Esta es para que la saque Infobae, ¿vio? Para que todo eso. Pero operación decisiva es la que hicieron los rusos. Hay muchas más, ¿sí? Podemos hablar una hora de esto. Vamos a las conclusiones. Me voy a exceder 2 minutos. Gente, la defensa nacional es un gasto. La defensa nacional no se puede mercantilizar. Yo no puedo decir, no, no tengo industria de defensa porque no le vendemos a nadie. No le venderemos a nadie, pero industria de defensa la tenemos que tener. No podemos depender de otro país, ¿sí? En el momento que nosotros estamos en guerra y que como pasó en la pandemia del COVID, que no nos vendían los respiradores, ¿sí? Lo mismo pasó en la guerra, pasó en Malvinas, no nos mandan municiones. Las tenemos que fabricar nosotros. El potencial nacional, ¿sí? Es muy difícil una economía basada en servicios adaptarla a una economía de guerra. Una economía de base industrial sí se adapta a la guerra. Una economía basada en servicios no se adapta a la guerra. Lo estamos viendo con Rusia y con China, por un lado, y lo estamos viendo con Europa por el otro. O sea, yo no puedo agarrar al de la motito de Rappi, mandarlo al frente o que se ponga en una fábrica a producir municiones. No, no, no va a funcionar. Las bajas que hay en esta guerra son impresionantes. Entonces, acá putéenme los más jóvenes si quieren, nosotros tenemos que empezar a replantearnos el tema del servicio militar obligatorio. Pero no, como dice Bullrich, para hacer el trabajo que no hace la familia y que no hace la escuela, como un reformatorio. No, no, para eso no. Para eso sigamos como estamos. ¿Sí? Para el Colimba corre, limpia y barre, para eso no. No hagamos eso. Eso no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Pero no tenemos reservas. Entramos en una guerra. Ustedes calculen, el último ejercicio que hicieron el Estado Mayor Conjunto pusieron en el terreno 5.000 hombres. 5.000 hombres es la cantidad de gente que pierde Ucrania cada 3 días. 3 días. ¿Sí? Estamos muertos. El tema de la importancia de la obra pública para la defensa. ¿Sí? El canal que yo le dije, Volgadón, que alguno anduvo por ahí, por el norte, especialmente por la zona de Brasil, habrá visto que hay tramos de ruta más largos y anchos de lo normal. Eso en la época de Perón se hacía para que pudieran aterrizar los aviones en caso de que se destruyeran la base. Eso es obra pública, es infraestructura. Una cosa que me olvidé decirles, los rusos ponen en órbita cada un mes, cada 5 semanas, un satélite. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer participar a la CONAE, al INVAP y al CONICET de lo militar, ¿sí? De la defensa. Como ya le dije, hay que abandonar el paradigma Cohen de la contrainsurgencia, las fuerzas ligeras. Fíjense ustedes, esta barrabasada que dijo Aguad en la última época de Macri, queremos transformar el ejército en uno más liviano. Ya no hay más tanques y cañones. Se terminó eso de la guerra de un Estado contra otro, de un ejército contra otro. Un disparate, un disparate, disparate total. El conductor político, para no utilizar las fuerzas especiales, los elementos de operaciones especiales para hacer TikTok, ¿sí? Debe conocer para qué sirven los elementos de operaciones especiales. No conducirlo, pero sí saber. ¿Por qué? Porque los elementos de operaciones especiales le permiten a un presidente de la nación conducir operaciones muy quirúrgicas, ¿sí? Y sin escalar. No se deben subordinar las operaciones militares a los efectos mediáticos. No, no se deben subordinar. Drones, la tecnología, todo lo que nosotros vemos en los videos, el dron que va y destruye. Bueno, eso es una partecita de la verdad. ¿Sí? Lo que hay que ver, algún día alguien nos dirá cuántos drones salieron y cuántos drones hicieron blanco. Que eso no lo dice nadie, porque al fabricante de drones no le conviene decir eso. Pero fíjense ustedes, lo dice Forbes, 90% de los drones ucranianos fueron derribados por los rusos. Volvemos al tema de la industria de defensa. En la industria de defensa no podemos depender de los extranjeros. ¿Sí? No podemos tener un avión, ¿sí? Que para sus sistemas depende de un país que está aliado de la potencia ocupante de Malvinas. No podemos. Un disparate. ¿Sí? Por último, esto es lo último que digo, las operaciones de información no son para aficionados. No son para un tuitero que está ahí. Porque, o sea, el cortoplacismo del meme
A mí me sirve para ganar una discusión en Twitter, ¿sí? Yo lo uso. ¿Sí? Pero fíjense el caso este de un británico, Hamish de Bretton Gordon, de caballería, como corresponde, ¿sí? Decía, los tanques de fabricación británica están a punto de barrer a los reclutas de Putin. Este, el Challenger 2, si hay algo como diente de dragón es un obstáculo, debe haber un dentista de dragones. Y fíjense lo que pasó después. Cuando los Challenger fracasaron, los rusos le pusieron, che, 4,2 millones de libras esterlinas sale cada chiste este. Y al final terminaron diciendo, el Challenger 2, este que decía el Hamish de Bretton Gordon, ¿sí? No es el tanque equivocado es el tanque equivocado para cualquier lugar del mundo, diría eso, pero bueno, es otra cosa. Listo. Finalizado. Me pasé 5 minutos y medio. No sé si tiene alguna pregunta. Ese es mi correo electrónico, por si alguno me quiere preguntar algo o ayudar algo, lo que sea. No sé, Bueno, doctor Eisa, Permiso, creo mi que coronel. no tengo nada las más. preguntas a viva voz de a uno. Permiso, mi Si podés coronel. dejar de compartir, Jorge, así veo al Sí, resto. Permiso, mi coronel. Dos preguntas cortas. Una respecto a las operaciones de COSACO. ¿Cuál considera usted que son las más efectivas en ambos bandos? Respecto específicamente a las operaciones de COSACO, usted mencionó ahí redes sociales y demás. Y la otra corta, respecto de las bajas, ¿por qué considera que se genera ese fenómeno de tener más bajas ucranianas que rusas informadas? bueno, en principio no hay una operación de COSACO. COSACO es el nombre de las operaciones psicológicas que le pusimos para no herir susceptibilidades. Eh, lo que es la mejor operación de COSACO es la que es efectiva. Los rusos actualmente están usando mucho panfleto, ¿sí? Y mucho altavoz, ¿sí? En lo táctico, ¿sí? En lo táctico. El soldado que está en la trinchera no tiene tiempo de leer Twitter, no, no. O sea, esas operaciones, ¿sí? De Twitter y todas esas las redes sociales son para mantener el apoyo de los europeos, ¿sí? Al esfuerzo de guerra. Pero lo que realmente va a convencer al soldado que se rinda, y que son muchos, ¿sí? Es el panfleto, es la grabación del prisionero de guerra, ¿sí? Que dice, che, vengan que los rusos no nos matan, ¿sí? Nos cuidan, ¿sí? Es ¿cómo se llama? El altavoz. Tengo videos de altavoz de campaña, todo tipo de cosas. Y es una integración, o sea, cuando se planifica una operación psicológica, ¿sí? Sobre cada audiencia se hace con distintos medios, que puede ser panfleto, que puede ser altavoces, que puede ser lo que fuere, pero son varios medios sobre una misma audiencia. Con respecto a las bajas, ¿por qué hay más? La pregunta es ¿por qué hay más bajas ucranianas que rusas? Y hay más bajas ucranianas que rusas porque los ucranianos, ¿sí? Uno los ve en combate urbano haciendo combate urbano restringido, todo amontonado, entran de a cinco a una habitación y los rusos, en lugar de eso, ¿qué hacen? Agarran una mina, tienen que despejar un edificio y en vez de meter cinco tipos dentro de una habitación, va un ruso, ¿sí? Con una mina antitanque y la tira dentro de la habitación. ¡Pum! ¿Sí? O sea, la doctrina, y lo dicen los mismos ucranianos, ¿eh? La doctrina que les enseña Ucrania, o que la OTAN a Ucrania, no es eficaz. No es eficaz. Eso lógicamente genera más baja. No sé si le contesté. Muchas gracias, mi coronel. Impecable. No, nada. También es muy común el uso de la radio como elemento de la La radio radio AM, también. AM y Sí. FM, para transmitir noticias. Esto tampoco ha sido muy conversado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Darío. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi coronel mayor. Quería hacer una pregunta. Yo hace 10 años tuve la posibilidad de vivir en Rusia por una beca y conozco más o menos el tema de historia militar, estoy en la maestría en historia militar de la Escuela Superior de Guerra, estoy terminando, y me recibí hace poco de internacionalista por la UNSAM y de politólogo. Hice un trabajo sobre una parte de lo que se denomina, que en la escuela de guerra me enseñaron, guerra híbrida, el Frank Hoffman, uno de los coroneles, teniente coronel de Infantería de Marina, y yo lo que quería preguntarle es por qué el efecto de las primeras horas del 22 de febrero, o sea, lo que usted dijo es perfectamente cierto en el campo de batalla,
Ahora, ¿por qué no se pudo por qué Putin se atacó a un Estado-nación después de la Carta de Naciones Unidas, que todos conocemos, una guerra de agresión, y lo que tiene que ver, ¿por qué no se intentó hacer algo muy parecido a lo de Georgia en el 2008, con el tema de Tbilisi y el descabezamiento de prácticamente una parte del gobierno en ese sentido que no respondía a Moscú en ese sentido? Usted, quiero saber qué opina. ¿Por qué no se pudo aniquilar a la plana mayor del gobierno ucraniano en las primeras horas? Muchas gracias. ¿Quiere que Bueno, yo conteste usted, mi coronel ah, mayor? una primera aproximación con respecto a un tema y después te lo dejo a vos. Em, En principio yo me sentí muy identificado con el tema del relato, porque si ustedes se acuerdan, cuando la Argentina el 2 de abril recupera las Islas Malvinas, el mundo occidental, ese anglófilo, dijo la Argentina invadió Malvinas. Y aún hoy cometemos el error y muchos cometen el error argentino de la invasión de Malvinas en 1982. Jamás digan eso, por favor. Nosotros recuperamos las Islas Malvinas. Acá, como ya les dije, yo venía siguiendo el conflicto desde el año 2013-2014 y acá hay un problema grave de se agotaron las instancias de conversación para la solución pacífica del conflicto, porque el conflicto era con la población rusa del Donbass. El Donbass es auténticamente, se reconoce como parte de la nación rusa, de la Federación Rusa. O sea, ante esta división de aguas, el Donbass quiere ser ruso. Lo, lo, Hay miles de pruebas de esto que estoy diciendo. Y, digamos, esto se tomó como por eso Rusia no habla de una operación militar, habla de una operación militar especial y no de una guerra. Entonces, el relato de Occidente fue la invasión rusa y sigue siendo hoy. Entonces, yo me resisto a decir una invasión rusa, sino que fue recuperar el derecho de su país. Y después, bueno, recién lo decía el coronel Durán, pero yo basándome en la doctrina, les puedo decir que el Occidente habló de Blitzkrieg, la guerra relámpago alemana. Si algo conozco que estuve en Alemania es de que se trataba la Blitzkrieg alemana. La doctrina rusa, que también lo habrás estudiado en historia militar, se llama la doctrina de la Deep Battle o la batalla profunda, que no define un punto, un short punt, como lo define, digamos, un punto de ataque y de ruptura, sino que son varios lugares en el frente. Y lo dijo recién el coronel Durán bien claramente, las operaciones que se hicieron y se están haciendo en todo ese frente de 1.200 kilómetros aproximadamente, en ningún momento le van a definir claramente un objetivo hasta que no tienen adentro, digamos, el objetivo casi conquistado. Por eso Pokrovsk, Sumi en este momento, y en ese momento esa distracción, podemos llamarlo ofensiva de distracción, sobre Ostomel. Que de paso, en la Deep Battle, si funciona, funciona. ¿Me entienden? Si funcionaba lo de Ostomel, y bueno, pasaríamos a plan B seguramente. Estoy hablando con el diario del lunes, ¿no? Dale, Jorge, seguí. Bueno, en principio yo soy muy crítico del concepto de guerra híbrida, ¿sí? Guerra, guerra. ¿Qué es lo que dice la guerra? Bueno, yo utilizo otros medios no militares. ¿Qué es lo que dice la estrategia que hay que usar? Lo que dije al principio. A la guerra no van solamente los militares, van todos, ¿sí? Va la cultura, va la economía, ¿sí? Va los medios de comunicación, va todo, ¿sí? ¿De dónde surge el concepto de guerra híbrida? Los norteamericanos se lo atribuyen a Gerasimov, lo cual es mentira. Gerasimov en ningún momento, en el discurso ese famoso que dice en el 2013, que sale publicado en la escuela, en la revista de mecánica científica, esos nombres raros que le ponen los rusos, en ningún momento habla de guerra híbrida. Lo que hace Gerasimov describe cómo los norteamericanos se valen del poder duro y del poder blando para derrocar los gobiernos que no les son afines. Eso es lo que describe Gerasimov, ¿sí? Eh, y yo lo vi con China. O sea, en China los tipos, cuando yo estudié en China, decían, sí, nosotros hacemos
tenemos una parte de guerra económica, tenemos una parte de guerra jurídica, tenemos una parte de guerra psicológica, tenemos la parte de guerra electrónica, todo eso integrado en la maniobra. Pero, o sea, y esto se puede rastrear hasta Sun Tzu, cuando hablaba de los espías, de las 5 categorías de espías, ¿sí? Que decía que el espía que informaba, el espía que confundía, el espía que hacía sabotaje. Es guerra híbrida. O sea, la guerra no cambió la naturaleza de la guerra. ¿Qué pasa? Esto está explicado en un paper que yo tengo por ahí. Como lo mismo pasa con la guerra de cuarta generación, lo mismo pasa con la tercera, lo mismo pasa con la simétrica. Esto surge muchas veces, ¿sí? De la necesidad de originalidad de los estudios académicos. Entonces, como la guerra es como que les queda chica, ¿sí? Le ponen algún adjetivo, ¿sí? Guerra de esto. La guerra es guerra, es lo que dice Clausewitz, ¿sí? Entonces, lo que hacen con esto, el adjetivo, ¿sí? Termina transformándose en el sustantivo y guerra, que es el sustantivo, termina transformándose en el adjetivo. Entonces empiezan a inventar cosas raras. Entonces, yo soy muy crítico de ese concepto de guerra híbrida. Ahora, ¿por qué los rusos no atacaron? Porque tenían todo el apoyo de la OTAN. Los otros tipos, desde el 2014, que fue cuando los países de la OTAN derrocan de, al gobierno electo de Ucrania a través del Maidan, ¿sí? Empezaron a apoyarlo. Y tal es así que los rusos no estaban preparados para esta guerra. No estaban preparados para esta guerra. ¿Sabes por qué no estaban preparados para esta guerra? Porque fueron a la guerra con battle groups, con grupos de batalla, que no tenían infantería. Por eso no podían retener terreno, ¿sí? Que era la previsión que tenían los rusos para emergencia. A partir de septiembre del 2022, cuando se hace la primera convocatoria de voluntarios, recién ahí Rusia empieza a trabajar con regimientos y brigadas. Si no está ahí trabajando, Rusia no estaba, el 22 de febrero tuvo que atacar porque si no le iba a atacar Ucrania. Ucrania iba a atacar el Donbass. Ese era el problema que tuvo. ¿Sí? Y en este sentido, y es porque le dicen operación militar especial, ustedes saben que el artículo 51, ¿sí? En la defensa propia, exige una serie de requisitos para lo que sería un ataque preventivo, ¿sí? Que es inminencia, ¿sí? Tiene que ser un ataque inminente, tiene que ser inmediato, ¿sí? Tiene que ser proporcional. Inminencia, inmediato y proporcionalidad. Por eso que Rusia no les tira bombas, no le tira bombas. Ahora, bueno, ahora ya no sé, pero en ese momento no les destruyó los puentes del Dnieper, ¿sí? Hizo un montón de... La guerra fue muy limitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que exige cuando se hace un ataque, cuando a mí me están por atacar, yo no puedo esperar que atraviesen mi frontera para responder. Yo sí veo que el tipo me está apuntando con el fusil ahí ya está, ¿sí? Eso es la inmediatez, ¿sí? La inmediatez, el requisito de inmediatez, ¿sí? No hay ninguna otra acción salvo tirar, ¿sí? Lo inmediato es porque yo no tengo tiempo de hacer otra cosa. No puedo ir a las Naciones Unidas, che, me están por atacar, no, pues ya me atacan, ¿sí? Entonces Rusia, ante eso, es por eso que Putin invoca el artículo 51 de la Carta. Invoca el artículo 51 de la Carta porque en forma de un ataque preventivo, pero no el ataque preventivo como lo hizo Estados Unidos en Irak, diciendo los iraquíes tienen armas de destrucción masiva, o como pasó ahora en Irán, ¿sí? Que invocaron el artículo 51 para atacar a Irán, cuando Irán recién estaba produciendo uranio. O sea, si me hubieran dicho, Irán tiene los vectores cargados con armas nucleares y está al borde de apuntar el voto, ahí aplica el artículo 51 en forma preventiva, pero si no, no. ¿Sí? Eso es lo que le pasó a Rusia. No estaba preparada para esta guerra. Y Georgia era infinitamente menos potente que lo que es Ucrania en ese momento. No sé si le contesté. Muchísimas gracias, No, de Coronel nada. Mayor, un gusto. Perfecto, muchas gracias. A los dos, a los dos. Jorge, Sí. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Un saludo a tanto Gabriel como a Jorge. no se te escucha, Jorge. O por lo menos A yo no ver, te ahora. escucho. A Ahí ver, sí. ahora. Ahí sí. Ah, es el micrófono mío. Bueno, buenas tardes, doctor. Un saludo para Gabriel y para Jorge. La consulta mía, porque no puedo ser, eh, o sea, uno puede ser neutral, pero no objetivo. Haciendo un paralelo con nuestro país, ¿no? La grieta
política ucraniana que se vivió antes del 2022, y calculo que actualmente sigue también, llevó a que tanto los políticos como grandes empresarios ucranianos tengan sus propios mini ejércitos, batallones, batallón Azov, propiedad de alguien, como otros tantos más. Yo quisiera saber si alguno de los dos disertantes puede decir si este tipo de batallones privados ya con el transcurso del tiempo de la guerra ya han sido puestos fuera de combate o no, o todavía continúan en el terreno. No, Este, los, a ver, los, ahí está. lo- los batallones esos, eran batallones y más grandes también, había regimientos. Un caso era Azov. Azov fue integrado a la Guardia Nacional Ucraniana, ¿sí? Y ahora participa, es una brigada. O sea, los lobos, no sé de qué cuerno, no me acuerdo cómo se llamaban, también están integrados. El RDK de desertores, no de desertores, de ex rusos que combaten contra Putin. El Reich Sector, sector derecho, ese también es bastante viejo, ¿sí? Era bancado por distintas fuentes, que algunos tenían los oligarcas, inclusive, ¿cómo se llama este expresidente de Ucrania? No me puedo acordar, antes de... Bueno, ese Poroshenko, bancaba, efectivamente Poroshenko. bancaba fuerzas paramilitares. Ojo, los rusos también lo hacen. Los rusos también Sí, lo hacen. el tema es que están disminuidos en el recurso humano y están alimentándose con fuerzas mercenarias, ¿no? Bueno, ese mi coronel Convocan. mayor es una cosa, estaba leyendo yo la otra vez. eh, de los colombianos, es una cantidad ingente, mueren 5 o 6 colombianos por día. Yo lo digo porque los guardo, los voy guardando en una carpeta. Pero la preocupación que hay, inclusive la expresó Petro, es que esos colombianos van a reforzar los paramilitares. Los mexicanos van a reforzar los carteles de la droga. ¿Qué vamos a hacer cuando termine la guerra y vengan todos? Yo Esa conozco argentinos que están ahí es la y mano de obra son, desocupada, tal cual, así yo conozco llamada argentinos, son para nazis, usar. son directamente nazis que están combatiendo ahora en Ucrania. Tipo, hay que matar 1 millón de negros. Ese es el discurso que tienen. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan esos tipos acá? O sea, yo si tuviera poder de decisión, le digo, che, Putin, mira, tengo estos tipos, te los puedo extraditar, juzgalo vos, mandarlo a Siberia, tranquilo, ningún problema. Tomá, ahí tenés. Esos tipos es un peligro, es un No, peligro. ese es No porque un sepan usar efecto armas, no. interesante, colateral, que hay que tener en cuenta con el recurso humano que está yendo por 3.000 euros por mes, digamos, de todos lados, ¿no? Y ese recurso humano es un recurso extraño. De la Argentina, gracias a Dios, son escasos, no son muchos, no son muchos, pero Sí, son. yo tengo contados que son como 24, ¿sí? Que hubo, cambiaron, algunos los mataron. Pero realmente tipos son tipos peligrosos. O sea, y yo con 24 tipos puedo armar un desastre. ¿Sí? Me meto en el Congreso y hago un desastre. Bueno, un par de preguntas más y Sí, cerramos. Si hay, digo. sí hay. O sea, dada la Sí, yo hora, quería. las preguntas. Hola, Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Federico sí. y después Ignacio. Sí, yo quería preguntarle a los dos expositores cuál es el pronóstico que ven para el fin de la guerra, eh, cuáles son los posibles desenlaces, lo más breve posible, sí, entiendo que es compleja la pregunta, cuáles son los posibles desenlaces que ven y los tiempos de esos posibles desenlaces. Permiso, ¿no? Sí, yo creo, como les dije, en el campo militar no hay posibilidad de reversión. Digamos, hay que ver hasta cuánto llega Rusia, ¿no? Porque no hay recursos humanos, esa es la infantería, digamos, para ser sencillo, no hay hombres. Y el desenlace, para ser corto, yo veo un final, eh, va a quedar como Corea, para ser sencillo, ¿eh? Va a quedar hasta donde llegó el término, o sea, se lo van a dibujar de una manera como que ganó Occidente, por supuesto lo van a dibujar de una manera que no perdió la OTAN, ese es mi punto de vista, y va a quedar al día de hoy una división, ¿sí? Un conflicto dormido,
latente con una parte rusa y una parte ucraniana. Esto hoy, para mí, para ser corto y breve, podría ahondar mucho más y fundamentar lo que estoy diciendo. No sé si te contesté. Jorge, Yo lo que veo es, yo creo que desde el punto de vista operacional del campo de batalla, en la campaña de verano, otoño, eh, va a terminar cayendo Pokrovsk. En la campaña de invierno y verano del año siguiente va a terminar cayendo Kramatorsk y Sloviansk. Estamos hablando ya 2026. Y ahí ya cumplió el objetivo de liberar Crimea, liberar la República del Donbass, va a estar liberada Zaporizhia también. Y ahí queda el problema de la desnazificación y la desmilitarización y que Ucrania no entre en la OTAN. Y yo creo que si Ucrania, esto estamos hablando, o sea, como 2026, fin del 2026, esto terminaría. Siempre y cuando los políticos ucranianos decían, no, listo, no, vamos a hacer un acuerdo, no entramos en la OTAN, desmilitarizamos. Ahora, si eso no llega, yo creo que Putin va a tener que hacer una nueva campaña, ¿sí? Conquistar Odessa, cerrar la salida al mar a Ucrania, ¿sí? Para que Ucrania quede reducida a su mínima expresión. El problema es que Odessa es un punto muy álgido. Quitar la salida al mar a Ucrania es muy álgido, aparte va a conectar con Transnistria y va a quedar vecino Rumania, que es un país de la OTAN. O sea, es un tema, hay que ver cómo lo Pero manejan. es una Yo lo operación digo desde el punto de vista militar nada más. sumamente compleja desde el punto de vista militar, la operación. O sea, si Ucrania sigue en la misma, tenemos hasta el 2027 más o menos. Ignacio, la última. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Yo le quería preguntar a los expositores, de paso le mando un saludo al coronel Durán, que lo tuve de docente en la UNDEF. Gracias. Eh, ¿Qué lectura hacen de la participación de las fuerzas de Corea del Norte en esta guerra? ¿Cuánto de participación real hay? ¿Cuánto de propaganda? Estuve viendo una declaración de Putin donde le agradece, digamos, oficialmente al gobierno de Corea del Norte la participación. Y esa es básicamente la duda que tengo, ¿no? Que me gustaría ver qué lectura hacen ustedes de esa participación. ¿Mi coronel mayor? Eh, sí, yo como dije en un principio, digamos, estas alianzas se fueron configurando, está claramente configurado como alianzas y siguiendo la definición de Carl Smith de la política, no hay mejor definición que la de amigo y enemigo. Entonces, se fueron configurando, estaban esbozados en los BRICS o estaban esbozados en cuestiones económicas y al final el enemigo común lo fue acollarando. Entonces es una cuestión de supervivencia. Corea del Norte ha ocupado un lugar interesante en cuanto al el sostenimiento de la industria para la defensa, ¿no? Entonces, toda la parte, digamos, esta aliada de Rusia, Irán, Irak, Irán, Corea y China, pueden tener material a lo mejor un poquito menos lindo o menos tecno, pero muy eficiente y muy rústico. Entonces esto aportó una gran cantidad de artillería y le dio una cierta capacidad logística. También en el campo de combate, bueno, ellos aprovecharon también para hacer un entrenamiento. Entrar en una guerra convencional, a Corea le conviene tener 15.000, 20.000 hombres experimentados que sepan lo que es sonar un tiro en la oreja. ¿Eh? Te lo digo para los que alguna vez estuvimos en algún combate o parecido a eso. Hay que tener la experiencia. Es muy lindo decir, bueno, listo, vamos a combatir, pero hay que haberlo escuchado. Entonces nosotros esa experiencia que tenemos con nuestros veteranos, que la vamos perdiendo, no la tienen otros países y algunos la valoran, nuestros pilotos. Entonces todo eso le dio cierta experiencia a Corea. Esas son las dos reflexiones que hago. No sé si Ignacio te contesto en algo. No, Jorge. sí, pensaba más o menos algo parecido, así que Bueno, yo voy a decir que yo no me creía lo de los coreanos. Es más, con el coronel mayor Camille, yo le dije, che, es bolazo esto. Es bolazo, es bolazo. Discutíamos Hasta los que dos. apareció Gerasimov diciendo a los coreanos, che, gracias, che, gran No, ayuda. lo que pasa es Me que dieron es tanta ustedes. la niebla de la guerra que hay que chequear 10 veces. Ahora lo tengo loco con un arresto lo tengo loco a Durán,
que estoy detrás de un arresto de 2 oficiales ingleses. Y él me Sí, dice, no, no, no se enganche con eso, que es mentira. Y estamos ahí, discutimos, pero quizás porque tengo ganas que los hayan agarrado los 2 ingleses, pero nada sí, más. no, de gana tenemos todo, que lo agarren y que los vejen si es necesario. Bueno, pero con respecto a los coreanos, o sea, había un tratado de defensa mutua, ¿sí? Por eso los coreanos estuvieron en Kursk, que es territorio ruso. Los números más objetivos hablan de 5.000 coreanos, una brigada en grande. En realidad hubo dos brigadas de operaciones especiales, que normalmente son de 1.200 hombres, y todos los apoyos, artillería, logístico, etcétera, etcétera. Y los tipos se desempeñaron bien, pese a todo el despelote que era el comando y control de Ucrania, Idioma. de hablar de ruso a coreano, no son idiomas fáciles. Este, pero los tipos se desempeñaron bien. Tuvieron bajas, ¿sí? Eh, operaron no operaron como unidades completas, sino que los metieron en distintas unidades rusas. Por ejemplo, metían una compañía en un regimiento ruso, otra compañía en otro regimiento ruso. Entonces los ucranianos atacaron en todo Kursk, no atacaron en un solo lugar, atacaron en todo Kursk. ¿Para qué? Para reducir el problema de comando y control, más que nada. Y según los informes ucranianos y los informes rusos, los tipos actualizaron eh, su experiencia militar. ¿Sí? Actualizaron la experiencia, ¿qué es lo que debe hacer cualquier ejército serio? ¿Sí? Nuestro ejército, por ejemplo, no, no hay grupo de estudio de Ucrania. Nuestras Fuerzas Armadas, la guerra de Ucrania la siguen por Infobae o por el Instituto de Estudio de la Guerra de Estados Unidos, que es una barrabasada tras barrabasada. No hay nadie serio diciendo, che, vamos, estudiamos un poco a ver si podemos sacar alguna conclusión útil para nuestro ejército. Y creo que debo tener 5 o 6 páginas escritas de enseñanzas para nuestro ejército. Estoy retirado y si me las vienen a pedir, se las voy a cobrar. Así que, eh, no sé, que hagan lo que puedan. Pero sí, bueno, los norcoreanos yo creo que lo más importante es que adquirieron experiencia no solamente en combatir, sino en los sistemas de comando y control, de apoyo de fuego, de logística, que es lo que no se ve normalmente y que es tan importante como los tiros. La logística es una cosa importantísima. Hay un montón de experiencia de logística. Uno ve la logística a los rusos y se le cae la baba, así. ¿Sí? Pero dice, che, pero estos eran unos salvajes, van con la pala, atacan en olas humanas. Bueno, no, no, no. Y aparte es un mensaje para los surcoreanos esto. Es un mensaje para los surcoreanos. No jodan con nosotros. ¿Sí? Porque así como mandamos tipo a Rusia, vamos a mandar tipo, ¿sí? A través del paralelo 38 y lo vamos a invadir. No, no. Yo creo, no es mi ámbito la estrategia, pero creo que es un mensaje estratégico también. No sé si le contesté. Sí, muchísimas gracias a ambos. ¿Me, Bueno, me permiten una acotación, Sí. coronel? Eh, sí. bueno, no coincido en que nadie de nuestras Fuerzas Armadas esté estudiando el conflicto ucraniano en serio, porque están ustedes justamente como exponentes. Estaba también el coronel Pisolito, una gran pérdida que falleció recientemente. Eh, pero bueno, sí, sí oficialmente, claramente, en los ámbitos oficiales de las Fuerzas Armadas, claramente no se está estudiando. No, ¿sabe cuál es el problema? Seguimos atrapados en el paradigma. Y acá hubo una encuesta, ¿sí? O sea, las Fuerzas Armadas están. Es más, yo pedí el retiro por ese motivo. Cuando asumió Milei, yo pedí el retiro porque dije, che, las Fuerzas Armadas, no se van a dedicar a recuperar Malvinas, se van a dedicar a combatir paseros en Orán. Yo no estoy para eso, no estudié para eso, no le voy a generar gastos al Estado para eso. Entonces pedí el retiro. ¿Sí? Están en eso, están en el terrorismo mapuche, en el narcoterrorismo, todas cosas que son inventos. Seguimos peleando la guerra de los 70 contra los Lerpi Montoneros. Ya está, eso ya fue. Putimos, ¿no? En la historia, un grupo de historiadores, qué sé yo, pero o sea, no sigamos preparando a las Fuerzas Armadas que tienen que combatir en una guerra real. Tenemos una parte del territorio argentino ocupado y seguimos inventándonos guerras y seguimos peleando guerras del pasado. Ya está eso. ¿Sí? Ya está. Bueno, eh,
Quiero agradecerles, coronel mayor Camili, coronel Durán, mil gracias. No siempre está la posibilidad de escuchar a gente que sabe de la guerra. Eh, Está muy claro lo que decía Camili al principio de los niveles de conducción. No hay que, de la misma manera que no hay que subir del nivel estratégico militar al nivel político o del operacional al nivel político, tampoco como politólogos internacionalistas nos tenemos que bajar, no hay que bajar al nivel del que no manejamos. Los que saben de la guerra son los especialistas de la guerra y que se han preparado o que yo, digamos, hablando mucho tiempo con Camil y Durán, lo que deseamos es que nuestras Fuerzas Armadas se preparen para apoyar a la política exterior argentina, para recuperar Malvinas y en todo caso para, digamos, asegurar ese 25% del territorio que fue invadido, como dijo Camili, que fue ocupado, está siendo ocupado y expulsaron a 150 habitantes argentinos que están. Así que esto que estamos haciendo, de dedicarle un rato en la semana a escuchar sobre una guerra real que está ocurriendo, guerra, como dijo Jorge Durán, sin adjetivos, leer a Clausewitz, leer a Sun Tzu, digamos, es muy importante para poder entender, digamos, las dinámicas del escenario internacional. Así que muy agradecido a ustedes que nos han traído estos aportes en tiempo, digamos, esto da para mucho, digamos, síganlo a Camili en la prensa, con Jorge le tengo prometido en algún momento, cuando termine esto, también hacer algo, así que nada, mil gracias a ustedes por estar. Y nada, quedo a disposición. Tienen mi correo electrónico. En las redes estoy con mi nombre. Así que nada, quedo cualquier duda, consulta que quieran hacerme. Seguramente si es sobre la guerra de Ucrania, le preguntaré a los que saben que son el coronel Camili y el coronel Durán. Bueno, mil gracias y que tengan buen término de semana. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande para todos. Muchísimas Gracias. Un gracias. abrazo. Vito, Hasta Hasta luego. luego. Vito, un abrazo.